Oye, ¿viste el último capítulo? ¿Sí te gustó? Sí. ¿Sí te gustó? A mí también. Estuvo bueno. Estuvo como chistecito. Maldita mosca. No tenemos un matamoscas. Sí, está la raqueta atrás del banco. ¿Y dónde está? Porque ya me desespero. Atrás del banco está la raqueta. ¿Verdad Voy que a sí terminar desesperan? en Ya un ves que no mitin. soy el único. Oigan, hoy es el cumpleaños de Barbie productora. Bueno, no, es cierto, No, ayer. fue ayer. Ayer fue el cumpleaños de Barbie productora. 23. Hoy estamos haciendo la grabación el día 24 de Ajá. agosto, día de San Bartolo, y dicen que se aparece el diablo. El día de hoy. Y aquí estamos. Y aquí, mira, se les va a aparecer. Sí, aquí andamos. Para el segundo. Ayer fue el cumpleaños de Barbie productora. Pues vayan a felicitar. Estas son. A ella le gusta mucho llamar la atención. Felicítenla, Felicidades, Barbie productora, I love you mucho. Y hoy no nos pudo acompañar en la Y hoy no grabación. nos puede acompañar en la grabación, pero lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer en honor. Ya hubiera sido su tercer falta en este qué bonito Sí. podcast, Ujú. pero yo creo que se le conceden vacaciones por la cuestión Ujú. de su Es cumpleaños. es puente como de cumpleaños, Ujú. entonces sí se le conceden vacaciones por eso. Sí. Muy bien, pues cuando quieras empezar. Pues sean ustedes bienvenidos a El Chal Gastronómico. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un temazo, porque vamos a hablar exactamente de Le Champignon. Le Champignon. Le Champignon. Ajá. De Le Songué. De Le Songué. De Le Songué. Songué. Básicamente porque es temporada de hongos, de entre julio, agosto, ajá, que es toda la cuestión temporada verano, que empieza a llover, pues nosotros sabemos que se empiezan a formar las plantas más raras del mundo. Sí, ¿no? estas plantitas que se han vuelto memes, las utilizan como Las imágenes así utilizamos. bien kawaii, con Ajá. ojitos y todo. Exactamente. Sí, estas plantitas que precisamente en estas épocas del año abundan bastante, así y es. México no se queda atrás con la producción de los hongos. Así es. Y que ahí tenemos personas que les gustarán, ¿no? Que Ajá, sí, son muy claro. fanáticos de los hongos. De los hongos. Y hay personas que dicen, No, gracias. Ajá. mira, mejor no. De hecho, luego. a Barbie productora no le gustan. Es que es güera. Pero es que es güera, ¿no? White chicken. Sí. Es normal. Pero sí, en este caso los hemos visto desde la cuestión de las caricaturas, como casas de los pitufos, ¿no? Ajá. Los hemos visto también en cuestiones, pues un poquito más allegadas a que te andas medio viajando con los hongos. Ajá. Ahí conectando con los conectando seres, con los dioses. con los dioses y todo con ese tus show. ancestros. Ajá. Y que te todo. sientes muy bien. Y hay algunos otros que han causado hasta la muerte de personas por su consumo, ¿no? Exactamente. Entonces sí tiene su chistecito la cuestión de tener que distinguir entre un hongo que sea alucinógeno, uno comestible y uno tóxico. Venenoso. Venenoso. Como Básicamente, sí. Hay de todo, ¿no? Como habíamos dicho ya en el podcast, hay de todo. Y los hongos no se quedan atrás, ¿no? O sea, hay hongos que son muy ricos, hay hongos que son muy caros, de hay los hongos cuales que son ya hablaremos. carísimos. Carísimos. De España y de Italia. Sí, de España. Aquí sí no es Italia. carísimo de París, es Sí, no. carísimo de España y de Italia. Carísimo sí, por allá. De las Y hongos que son nativos aquí de México. Así es, que de repente vemos un elotito, ¿no? Se ve por ahí. Exactamente. ¿Y qué pasó con este elote? ¿Y qué pasó con el elote, no? Y se creció convierte también en algo fantástico. Digo, para los que nos gustan los hongos, que nos gustan los champiñones, que hemos tenido la posibilidad a lo mejor de también probar la cuestión silvestre de los hongos, la verdad es que son bastante ricos, Sí. ¿no? Si bien el mundo está lleno de champiñones, pero no precisamente esas personas que se quedan solas y dices, estoy aquí solito.
O las de tus patas. O los de tus pies, exactamente. Si tienes hongos en las patas, sí, cuídate. No, imagínate la cuestión del hongo en el pie y luego que dicen que huele a queso. Híjole, ya no me voy a querer comer mis quesadillas. Quesadillas de hongos, no se antoja. No, ya no se me antoja. No, sí, la neta sí, siempre se antoja. Sí, Yendo no, al tianguis a comer quesadillitas, una de hongos. Una de champiñones, una de huitlacoche, exactamente. Bienvenidas. ¿No? Claro Fíjate que que a mi pareja Beto no le gustaba el huitlacoche. No era como muy fanático. Entonces, alguna vez, creo que fue mi suegra, nos mandó unas quesadillitas ahí de huitlacoche. Y le dije, ¿quieres? Y me dijo, ay, no, ya sabes cómo son, ¿no? Sí, no. Igual que la Barbie productora. Y le dije, ¿saben bien buenos? Le dije, mira, ponle quesillo. O ponle queso mancheguito y déjalos dorar un poquito más. Y corte A. Sí me das otro, por favor. Y así le pones salsita. Así de, oye, pues es que... ya, y se acabó. En realidad te dejó hasta viendo, ¿no? Ya. Casi. No te dejó. Mis quesadillas. Sí, mis quesadillas, ¿no? Pues sí, también. Por favor. Y no solamente en la cuestión de las quesadillas. También, por ejemplo, aquí en México, el famoso mole de olla, que es como un puchero, por decirlo así. Es un caldo enriquecido con vegetales. Verduras. Y en algunos momentos el famoso chile guajillo, que es como que el emblema representativo de todo lo que le da color aquí. Del que pica, del que no pica. Exactamente, pues yo digo que una combinación de ambos para que podamos tener. También ha abrazado mucho las setas, ¿no? Uh-huh. Que en determinado momento llegaron a ser la sustitución de la famosa carne en ese tipo de platillos, ¿no? Sí. Y en algunos otros. Sí, de hecho es algo muy interesante que los hongos han funcionado allí también como para cambiar precisamente tu tipo de dieta, ¿no? O sea, dejar ahí la carne y demás cuestiones y ser vegetariano, ¿no? Y sustituir en este caso por los vegetales. No por los vegetales, perdón, más bien por los champiñones o por algún tipo de hongo, sí, como proteína, si fuera proteína. Fíjense que estaba viendo en determinado momento que nos pusimos a investigar para poder realizar este capítulo acerca de cómo es que los hongos no solamente son la cuestión comestible, sino que existen en prácticamente todo nuestro entorno. De hecho, simplemente con respirar, dice este documental, porque es un documental que exactamente estuve checando, que simplemente con respirar ya nos aventamos 10 esporas a todo el cuerpo ahora sí que nuestro interior, ¿no? Uh-huh. A todo el cuerpo interior, básicamente, ¿no? Y que también tienen mucho poder en la cuestión de tener que regenerar todas aquellas aguas que hayan sufrido contaminación por el petróleo. Ok, eso es bastante interesante. Han utilizado exactamente las islas de basura para que puedan hacerse hongos en esa parte de ahí, y los hongos son capaces de filtrar toda esa cantidad de petróleo para que para que el agua vuelva a quedar limpia. Y eso está muy bien. Imagínate cuánta contaminación por por exactamente. El petróleo y con la basura, o sea, se ayudan prácticamente de la misma basura marina, y se dieron cuenta, hicieron varios estudios, y lo que más les funcionó fueron los hongos. Los honguitos. Sí, los hongos. Y es que algo bien interesante con respecto a los hongos es que no entran ni en el reino animal ni en el reino vegetal. No. Tienen su propio reino. ¿Por qué? Sí, porque señora pueden, ¿no? O sea, las características de estos productos los hace poder tener su propio reino, que precisamente es el fungus. El fungi. De hecho, son como que es la viva muestra de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué sucede cuando, no sé si te ha pasado en algún momento así en la alacena o en la cuestión de tu refrigerador, que hayas dejado un jitomate, ¿no? Un jitomatito y de repente que ya lo sacas y tiene ese famoso moho, ¿no? Sí, el algodoncillo blanco. El algodoncillo blanco, y que prácticamente se puede generar en cualquier elemento, en cualquier organismo que tenga un 70 hasta un 80, un 90, hasta un 100% de agua, ¿no? Sí. Se puede generar ahí. Pues esta telita blanca que tú me dices se llama micelio. El micelio pues está presente en prácticamente cualquier parte donde exista humedad. O sea que los hongos sobreviven en los climas pueden sobrevivir en los climas más extremos. Así. Sí. Y obviamente hay hongos que
crecen mejor si tenemos agua, ¿no? Como Sí, por decías. supuesto, humedad. Pero también podemos encontrar hongos que sobreviven a pesar de la falta, ¿no? Sí, a pesar de la falta. Pero la mayoría de los que conocemos, creo que tiene que haber agua sí o sí. Sí o sí tiene que haber exceso agua. de Y humedad bastante agua. y oscuridad. Y oscuridad. Ajá. Eso es algo bastante interesante. Son seres oscuros. Los hongos son seres oscuros. Señor tenebroso. Son señores Es tenebrosos. el señor tenebroso de las plantas. Ujú. Que no necesitan la luz solar, precisamente, No. a diferencia de otras de las plantas en sí que requieren luz solar para generar la fotosíntesis, Sí. alimentarse, crecer y desarrollarse. En este caso no. No. O sea, en este caso no, tu refri está apagado todo el tiempo, ¿no? O sea, Sí, nada más hasta que lo abres. Ajá, prende ¿No? la lucecita. Y yo eso me sí no fijo a ver a qué hora apaga la luz cuando se prende el refrigerador. En mi caso no, porque mi foco se fundió ya hace por mucho. eso. Y la verdad no me han pasado 80 años. Yo sí, le ando jugando ahí a la puerta. A ver a qué hora se apaga. Ah, no, sí, permanece apagado. Sí. Bueno, yo de niño también hacía eso. Pero ahorita te digo, ya mi foco se fundió. Híjole, Ya han pasado 80 niño años interior. igual. Han pasado 80 84 años y no he podido cambiar el bendito foco. Mira, sigue enfriando, que es lo importante. Sí, básicamente. Lo que les decía, su refri está apagado siempre en la oscuridad. Y está a en pesar oscuridad. de ello, hay humedad. Ujú. Y entonces es lo que Provoca. hace que los hongos precisamente Perdón. crezcan. Si me distraes un poquito. Sí. Que los hongos crezcan precisamente en todas las plantas, bueno, los vegetales que En los tenemos en el vegetales. refri, o hasta en la carnita, si se te echó a perder, en el queso. Sí, en los quesos, exactamente. Pero bueno, también hay hongos que, seamos honestos, son deseables en ciertos productos que nosotros utilizamos como gastrónomos. Ajá. Pero espérame tantito, ahorita déjame terminar con Ok. la cuestión de la oscuridad y los La señores oscuridad. oscuros y esta cuestión del señor Darth Vader, que más o menos es como Le Champignon, ¿no? Pero aparte de que son, en este caso, si te has dado cuenta cuando se te llega a echar a perder algún tipo de producto, de repente empieza a contaminar a otro, ¿no? Oh, Empieza sí. a caminar. Empiezan a hacer la famosa metástasis, ¿no? Ujú. Pero fíjate que todo ese caminito que ellos llevan son caminos, son en realidad los caminos de la vida. Ay, no, son lazos de comunicación. Ellos se comunican a través de todas esas redecitas que Ujú. van tejiendo hasta que cubren prácticamente todo ese producto que se va a degradar. Ellos son los sobrevivientes de la degradación. Ujú. Por eso es que les estamos dedicando un capítulo el día de hoy. Pero no precisamente solo como eso, sino que también ayudan en muchos momentos a que los árboles tengan, en los bosques tengan esa comunicación. Hagan de cuenta que son como líneas telefónicas en donde, oye, sí, ¿cómo estás? ¿No? Y de este lado también empiezan a comunicarse los árboles gracias a todos los hongos o todo el Ujú. micelio Así. que se encuentra debajo de la tierra. Yo cuando vi el documental y estuvimos exactamente, te digo, investigando, me quedé asombrada de lo que pueden hacer estos condenados Honguitos. hongos, ¿no? Como tal. Yo diría que nos pases el nombre del documental Sí, y dónde lo podemos encontrar. se llaman Hongos Fantásticos y está en Netflix. Hongos fantásticos. Sí, la verdad Véanlo. es que está buenísimo, véanlo. Y les digo, no solamente te muestran la parte científica, sino también la parte gastronómica que tienen los hongos gracias a Michael Pollan. Ok. Michael Pollan es uno de los escritores que ahorita ya se ha movido a esta cuestión de tener que ser también pantalla. Ujú. Para describir cuál es la función de ciertas enzimas en los alimentos. Y entonces es por eso que se Habla de produce. los hongos. Ajá, exactamente. Ya. De todas las cuestiones de alimentos que se producen a través de los hongos. Así es. Oye, ¿No? está bastante interesante. Sí, la verdad es que está muy habrá interesante. que verlo. Me habrá gustó que- muchísimo. Sí, véanlo, habrá se que lo verlo. recomiendo. Me lo voy a echar. Por favor. Sí. Gracias. Gracias por la recomendación. Ajá. Entonces, derivado de ello, empezamos a notar que existían varias publicaciones en periódicos acerca de la temporada de hongos. Ajá. Ujú. El que me mandaste que me encantó el título fue el de Hongosto. Hongosto es exactamente como le pusieron a agosto Hongosto. por todo lo que existe acerca de los hongos De los en hongos. este mes.
Así es. ¿Y qué descubriste ahí? A ver. Pues se supone que, bueno, no se supone, en realidad por precisamente toda esta temporada de lluvias que ha habido, lo que decíamos de hace rato, necesitan agua sí o sí. Entonces, por toda esta cuestión de las lluvias que hay en estos meses, precisamente se junta mucha humedad en estos lugares en donde se van a recolectar los hongos, que son varios estados de la República, los cuales tenemos, pues bueno, como ahí dedicado precisamente al cultivo, podría decirse, a la recolección del hongo, A la ¿no? recolección. Como por ejemplo por aquí en el centro, que tenemos por allá Puebla, Oaxaca también produce Puebla, hongos. Oaxaca. O sea, casi, cuando me he dado cuenta de algo, que hablamos de algún capítulo y casi siempre los mismos estados como que sobresalen, ¿te has dado cuenta? Si no es Tlaxcala, es Puebla, si no es Hidalgo, si no es Oaxaca. Es que yo creo que es porque es lo más cercano que tenemos, ¿no? O sea, es lo bueno, que Oaxaca conocemos, no, pero sabemos la gastronomía claro, que tiene, que ofrece Oaxaca, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo creo que si nos escuchan por ahí del norte van a decir, estás condenado, no sé cuándo, más que de lo de la carnita asada. Bueno, es que allá es introducción a la carnita asada 1 y 2, sí, ¿no? Claro. Y la lado, cerveza. Y la cerveza, entonces sí, de este lado son algunas ya otras les cosas. dedicaremos sus episodios. Sí, también, también. no sé, tranquilos. Entonces ahí precisamente hacen las rutas, porque esta también se ha convertido en algo turístico, ¿no? Sí, las rutas para la recolección de los... Si no me equivoco, este es el tipo de turismo naranja, si no, ahí ya nos corregirá Barbie productora, es turismo naranja, todo aquel que se asocia con la recolección o con la cuestión agrícola, ¿no? Con todo ese show. Entonces, a lo mejor puede formar parte del turismo naranja, ¿no? Las rutas de recolección de estos hongos. Pero, ¿qué más descubrimos? De los hongos alucinógenos, venía por ahí algo que nos mandaste de los hongos de alucinógenos, los hongos pero alucinógenos. No me quiero adelantar a esa parte. Sí. Ya llegaremos a espérenos. Es un tema bastante interesante. Es un tema interesante. Sí, que nos va a hacer conexión. Sí. Exactamente, algo así. Entonces, estas rutas de recolección no solamente existen, más bien, hay en el Estado de México. De hecho, Malinalco fue casi de los primeros en proporcionarnos una ruta de recolección de los hongos, gracias a un proyecto que se llama el Gastrotour Prehispánico. Si nos están escuchando, muchísimas gracias por este trabajo que tiene aproximadamente 20 años de existir. Okay. Es una asociación civil, hasta donde recuerdo, si no, corríjanme por favor, que se dedica a fomentar la gastronomía a través de estos tours por todo Malinalco, que bueno, es un pueblo mágico de aquí del Estado de México. Otras partes que también ya tienen ruta de recolección son Milpa Alta en la Ciudad de México y, si no me equivoco, Xochimilco. Hidalgo, que es uno de los estados también que colindante con Puebla, Veracruz, también tienen el consumo de hongos comestibles. Y del lado para un poquito más el Bajío, Michoacán, ¿no? Michoacán es también uno de los estados. Asimismo, en la cuestión del Pacífico, el Pacífico Sur, pues tenemos a Oaxaca y pues de ahí descubrimos una persona que tuvo mucha conexión con este tipo de productos, ¿no? Si bien es una experiencia que se tiene que tomar de la manera más tranquila, porque hay que hacer senderismo, ¿no? Hay que caminar, hay que conocer. Para los que son fit, seguramente sí les va a agradar mucho este tipo de... No, y fíjate que aunque, bueno, yo que soy fat, por lo menos me gusta caminar, sí aguanto la cuestión de la caminada. Entonces, descubrir cuáles son las características de recolección de un producto como esto está bien padre. La verdad es que es una experiencia muy, muy padre que yo les recomiendo. Tomen, si es su primera vez, con el Gastrotour Prehispánico en Malinalco. Sí, me está también bastante interesante. Deberíamos de irnos también. Digo, yo creo que ya para el próximo año. Pero sí, exactamente. Ya que también las condiciones del COVID anden mejor. Sí, no. Nos lanzamos a caminar, a recolectar honguitos alucinógenos. No, alucinógenos. No. Bueno, o sea, no. De hecho, en Hidalgo, hasta donde yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, me dijeron algunos compañeros que había un lugar cerca de Hidalgo, no me acuerdo bien es el nombre, pero está cerca de Casochitlán, que forma parte de la Sierra de Tenango. Y en ese lugar cerca hacían la recolección de los hongos. Y muchas veces me invitaron a ir, pero la neta es que yo no... Pues como no era yo de allá, casi siempre prefería venirme para mi rancho los fines de semana, sí, ¿no? Claro. Porque foráneo, entonces era totalmente distinto. Pero ya una vez que viví allá, pues ya no era como que necesario ir a la ruta de recolección, sino que los podías encontrar
en el mercado de ahí de Pachuca. Y fresquecitos. En el Benito Juárez, así es, y frescos, o sea, también enfrente de la, ¿cómo se llama? San Agustín, así se llama, es como una iglesia, Okay. donde hay una parada de combis, ahí exactamente se llegan y se colocan todas las señoras que traen los hongos de los lugares donde ellas vienen, y te explican, o sea, te dicen cómo consumirlos, cómo cortarlos, cómo distinguirlos a comparación de otros. Y de hecho traen separado algunos que son tóxicos que se parecen mucho a los que son comestibles. Normales. Okay. ¿Qué es lo que los distingue? Las partes de abajo. O sea, mientras, por ejemplo, un hongo, no sé, de pino, que son los que normalmente son comestibles, y por eso es que se guían las personas, porque son de pino. Yeah. Entonces, al estar cerca de este tipo de árboles, ellos se pueden dar cuenta que si traen como una esponjita en la parte de abajo, o sea, son como poritos, se le dibujan poros en la parte de abajo al hongo, son comestibles. ¿Sí? Ahí sí es. Ahí sí es. Okay. Pero si se le dibujan unas láminas muy rectas que no llegan al centro del hongo, entonces pueden llegar a ser tóxicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que sí tienen láminas que son comestibles, ¿no? Nunca llegan al centro. Ejemplos, las setas, los portobelos, los champiñones, ¿no? Que tienen como que esas laminitas en la parte de abajo. Entonces, eso es lo que te enseñan a distinguir las señoras. Y cómo cocinarlos, cómo comerlos, cómo perderle el miedo a la cuestión de consumir un hongo. Porque han surgido muchos accidentes del consumo por hongos tóxicos, ¿no? Sí, así es, porque los que son tóxicos, en serio, sí te dan... Sí, o sea, literal no es como todo. Tu ex, no es o sea, no es así de tóxico, eso no, son peores. Son peores. Imagínense, si tu ex era tóxico, imagínate. Imagínate, ¿no? Es algo muchísimo... Sí, o sea, es puede peor. ser muy grave, la verdad sí puede ser bastante grave, entonces hay que tener muchísimo cuidado en la recolección, y siempre deben ir con una persona que esté... Que sepa. Ajá. Que sepa. Exactamente, que sea experta. Eso es lo que me gusta de estas personas que se dedican a la recolección y a la venta de los hongos, que te dan toda la información necesaria para que tú puedas manejarlo. Es siempre, y digo, para no que te sientas más, seguro. Sí, no nada más con los hongos, sino también con cualquier otro producto. Sí, exactamente. Si estás comprando directamente con las personas que cosechan o que recolectan este tipo de productos, te explican a detalle cada una de las cosas. Entonces eso está padrísimo, sí, ¿no? así es. Ahí es cuando, en vez de irte al malware a comprarte nada más tus champiñoncitos porque son orgánicos y así. Mejor ve directamente con el productor o con la persona que recolecta estos productos e investiga. ¿Qué tanto puedes hacer, no? Porque pues yo he visto nada más que la gente así como, champiñones, sí, para una sopa de setas o para ponerla asados con mantequillita, rellenos, o sea, así como que no hay como gran diversidad para mucha gente, digo, no para todos, pero para mucha gente no hay como que no ven qué tanto se puede hacer con estos productos, y como decimos en un principio, son productos que pueden ser bastante, ¿cómo decirlo?, nobles, y que lo podemos combinar con muchas cosas. Versátiles, muy versátiles. Sí, exactamente, los podemos hacer en platillos que sean suaves, de sabor, o picosos. Ajá, exactamente, o platos fuertes, o sea, con sabores fuertes, combinan prácticamente con todo. De hecho, estaba escuchando a un personaje que se llama Lester Lund Sánchez, el cual admiro demasiado. Chef Lester Lund, si nos está escuchando, la verdad es que soy profunda admiradora de suya por su trabajo. Por su trabajo en un libro que ofrecieron a Conaculta, que es el de las flores de Veracruz. Bueno, pues él también estaba posteando en alguno de sus posts, chequé en redes sociales, que decía que nosotros no estamos tan acostumbrados a nuestros hongos nativos, que estamos acostumbrados a todos aquellos hongos internacionales, porque pues prácticamente todos los hongos nativos los queremos afrancesar. Todos los queremos cocinar de la misma forma en que se cocinan, que más bien entendemos a la cocina francesa. Okay. Entonces estaba como que en contra de eso, y ya le comenté ahí que si nos iba a hacer un live, espero que sí, lo pueda hacer, porque tiene un buen trabajo de campo, es un etnólogo gastronómico impresionante, ha hecho un trabajo impecable con la cuestión de este libro y de la información que nos ha brindado a través de él. Y bueno, pues la invitación es esa, ¿no? Que si alguien conoce también cómo es que se elabora o tienen alguna receta con hongos silvestres,
pues la invitación es a que Sí, nos pásenos comenten, sus ¿no? recetitas Sí, para ver por favor. qué tanta variedad hay. ¿Dónde los podemos conseguir? Sí. ¿No? Y también, o sea, apoyar mucho en la cuestión del comercio local. Si no, pregúntenle a sus abuelitas. Ajá, ¿no? a las sus abuelas. abuelitas o a sus mamás cómo es que cocinan el hongo o los hongos, ¿no? Y Ujú. qué hongos también. ¿Y qué hongos? Así que qué hongo. ¿Qué hongo? Como ¿Qué en hongo algún es el que momento. cocina, no? Para saber qué tanto conoce la gente de las variedades de los hongos. Porque haciendo la bonita investigación veíamos que hay más de 20,000 tipos de hongos. 20,000 especies que todas son comestibles y que, o sea, los micólogos se han dado la tarea de prácticamente hacer toda esta investigación de la clasificación, o sea, taxonomizarlos. Bueno, infinidad de trabajo. Es un trabajo bien rudo porque estás de acuerdo que mucho tiempo o cuando se empezaron a descubrir los hongos exactamente o los hongos comestibles, estarás de acuerdo que no traías tu celular y agarrabas y le sacabas una foto y lo este se llama tal, ¿no? Sí, ¿no? Y lo podías postear. No, anteriormente pues llegaban con su cuaderno, hacían su trabajo de campo y lo dibujaban, o sea, en este caso los biólogos también han tenido a bien casi siempre ser buenos dibujantes, ¿no? Y lo vemos con nuestro profe Nava también. Anavita, que siempre ha sido buen dibujante y casi siempre los alumnos lo reconocen por eso, sí. ¿no? Entonces siempre los biólogos, los micólogos, todas estas personas encargadas, hasta los mismos, les digo, etnólogos gastronómicos, se han encargado de dejar en vivo, por lo menos aunque sea en papel, este tipo de productos, sí. ¿no? Que es fascinante. La verdad es que, te digo, sigo sorprendida. ¿Y cuántos conocemos? O sea, de enlistarlos, bien poquitos, o sea, de que nada. Sí, o sea, de comerlos, o sea, de haber comido, yo creo que nada más 4 o 5, a lo mejor hasta 8, ¿no? Ajá, y de cuántos son nacionales y de los internacionales, o sea, sí. nativos o silvestres y otros que pues se producen alrededor del mundo y que son traídos a México, pues también con la cuestión de las cocinas fusión. Sí, ¿no? Y que todos, bueno, la mayoría tienen como la misma característica, ¿no? De que son un palito con un sombrerito arriba, casi ¿no? Siempre, ¿no? O sea, tú dices hongo y luego de la cuestión de la cabeza con el palito. Sí. Con un palito. Sí, los puede ser de que gordito, puede ser de más estiraditos, exactamente, ¿no? Y también los hongos que por ejemplo nos ha traído mucho y reiteramos con la cuestión fusión, la cocina oriental. Así ¿no? es. La cocina oriental que se ha distinguido mucho o que ha tenido un gran éxito aquí en México y más ahora que ya se dejó venir toda la cultura otaku, ¿no? Sí, digo, desde que comenzaron a llegar los chinos a la parte de Baja California, cuando llegó cuando comenzó toda esa migración. De la migración de Estados Unidos hacia acá. Y comenzaron a traer todos sus productos orientales, ahora sí que no. Y pues sí, conforme pasó el tiempo y la verdad, la cuestión de los otakus y que si el anime japonés y demás cuestiones se ha influenciado mucho en la cocina fusión. Así es, de hecho ya hasta existen recetarios en donde dictan todas estas preparaciones que salen en muchos de los animes. De los animes, ¿no? Y las caricaturas padre. Y hasta ¿cómo se llaman? Las telenovelas coreanas también. ¿Los K-dramas? No, tienen otro nombre por ahí. ¿Doramas? Los doramas. ¿Los doramas? Exactamente. Sí, exactamente. Los doramas. Y ahí hacen así también pues muchos platillos y... Sí, por supuesto. Y un buen otaku siempre quiere probar todo lo que se consume dentro de eso, ¿sí? ¿no? Si eres otaku y no has probado el Gohan, fallaste. Estás perdido, sí, fallaste. No sabes lo que es el Gohan. No se puede. No es el hijo de Goku. ¿No? Entonces, sí son muy importantes. Yo creo que es uno de los elementos que también le da cierto misticismo aquí a México, ¿no? ¿Has escuchado hablar de María Sabina? Sí. O sea, es una mujer impresionante. Su biografía, contada por muchas personas, cada quien tiene una percepción distinta, pero fue una mujer que literal lanzó a los hongos, en este caso no precisamente los hongos comestibles, sino más bien los hongos alucinógenos, ¿no? Estuvo con un tal Brown, creo que sí se apellidaba así, pero que lamentablemente como que le dieron un mal giro a lo que ella realizaba, ¿no? Okay. Si bien María Sabina florece en México, en Oaxaca, para ser más precisos, por ahí de los años 70 tuvo como que el boom. Y los estadounidenses empezaron a fijarse mucho en eso gracias a este cuate que empieza a escribir, que empieza a documentar, que empieza a hacer trabajo etnográfico con ella.
y empieza a darla a conocer. Cuando empieza a darla a conocer, pues todas las cuestiones setenteras en aquel momento pues eran todo amor y paz, y que los viajes y Sí, que porque astral, hippies, ajá, los exactamente, hippies. los famosos hippies. Y se vienen a Oaxaca a tener una experiencia con María Sabina. Si bien monetizó, sí monetizó esta parte, pues también, ¿no? Seamos honestos. Perdió mucha conexión, ¿no? Se escuchaba en algunos de los audios que se tenía que los hongos ya no le hablaban, ¿no? Porque ella tenía como que esa cuestión de alucinación, en que ocupaban mucho este tipo de plantas para, pues, para curarse, ¿no? Ujú. No precisamente para drogarse, o a lo mejor digo, en el misticismo de México nosotros van a decir, no, pues es que andaban, pero si bien, Pacheco, ¿no? no. Bien pachecotes. No, pero son técnicas que tienen desde las épocas prehispánicas, precisamente, Sí, los monjes prehispánicos, que se me fue el nombre. Los curanderos, más bien los chamanes. Deja tú también los chamanes, pero las personas que estaban al lado del Tlatoani, que eran todos sacerdotes, los sacerdotes prehispánicos, los precisamente, monjes prehispánicos. no, monjes no, sacerdotes, perdón. Dentro de sus rituales, precisamente utilizaban, sabían qué tipo de hongos Sí, por supuesto. podían producir algún tipo de alucinación Ujú. para estar en contacto con los dioses, Sí, ¿no? exactamente. Porque Ellos no lo veían como una droga. En No. ese momento sí, es muy importante y cabe resaltar que el misticismo mexicano jamás resaltó a los hongos como una droga. sino como algo para ponerte pacheco Así y es. tener un viaje y ya, Ajá, si no era y sentir. con la finalidad precisamente de estar con los dioses, ¿no? O con tus antepasados, Exactamente. ¿no? Entonces, sí tenía ahí una cuestión bastante importante, son bastante importantes dentro de la cultura mexicana. ¿Y qué pasa? Que pues más adelante con la cuestión de las drogas y demás, pues los hongos alucinógenos dicen, nah, tache, son malos, son feos. De hecho, siguen prohibidos. El consumo de hongos alucinógenos en México está prohibido. Por eso es que muchas personas hacen o realizan este tipo de consumo en lugares muy lejanos, en donde difícilmente a lo mejor una autoridad va a tener como que acercamiento de que se conocen estas rutas de hongos alucinógenos, perdón. Sí, pero difícilmente una autoridad va a tener contacto con, ¿no? Exactamente. Ajá. Porque no saben si en realidad están drogados, porque muchas de estas euforias pues pueden producirse prácticamente con cualquier cosa. Sí, por eso es así que es. se alejan, ¿no? Están más lejos. Entonces, María Sabina bien tuvo una infancia como que bien ruda, tuvo una adolescencia, su biografía también se me hizo impresionante porque queda viuda a los 15 años. No es cierto, se casa a los 15 años y queda viuda a los 20. Así. Y luego otra vez rápido a los esto. 25. Pues es que ¿no? así eran las relaciones. Sí, antes, en ¿no? aquel momento se casaban muy jóvenes y pues lamentablemente también la esperanza de vida era distinta, y menos cuando, se dice que sus hijos en el segundo matrimonio mataron a su esposo, ¿no? Entonces sí está fuerte Sí está como la biografía. Ajá. Y cuando llega este cuate a hacer todo su trabajo etnológico, como que le quitó la esencia del ser. O sea, al darla a conocer, dicen que muchas personas, entre ellos John Lennon, Walt Disney, aunque todavía está en duda eso, llegaron a México Yo a digo tener su que celebración. sí. Yo digo que sí. ¿Has visto Dumbo? Por ejemplo, La parte en la que ven los elefantes. los elefantes que rosas. según están borrachos. Perdóname. Yo nunca he estado borracho. Como para ver elefantes rosas. O sea, de esa manera, Sí, esas escenas que muestran en esta película, dices, Parecieran como de LCD, ¿no? sí, estos hombres algo se metieron. Sí, sí, y sí, sí. la verdad, yo no me caería de extraño que Walt Disney o sus escritores o sus dibujantes O por lo menos alguien allá. se hayan echado por ahí unos Ujú. taquitos de hongos Unos tacos de alucinógenos. hongos ahí con María Sabina, O cualquier ¿no? otro producto. Entonces, ella lo hacía como un método de curación, aunque sí solamente se podía realizar en la época o en la temporada de hongos, De ¿no? lluvias. De lluvias. Pero pues ya después cuando le dieron las famosas pastillas en donde tenían ese, pues como que esa cura, ¿no? Esa sustancia que liberaban los hongos, entonces se sintió aliviada porque dijo, voy a poder curar a mi gente aunque no sea temporada de hongos. Ok, ¿no? ajá, sí. Pero pues también vino la otra cuestión porque lo tacharon como una droga. Entonces se fue a pique
te digo que perdió mucho la cuestión del misticismo y pues ella se sentía como que abandonada por los seres que le habían dado como que ese don. Aparte de que todo el pueblo pues se le empezó a voltear porque decía, es que tú nada más estás haciendo dinero con eso, sí, y estás drogando a la gente y ya no le estás dando el sentido espiritual que se tenía al principio, ¿no? Ser. Que se debía. Sí, claro. Y que es que si la trataron como narcomenudista, ándale, ¿no? algo así. Está Pobre bien cañón, mujer, sí. pobrecita. Sí, algo así. Entonces sí, te digo, sí estuvo como que bien cañón escuchar, ver, documentarse para este bonito podcast que les estamos regalando el día de hoy, sí, ¿no? La verdad sí. Entonces, hay mucha cosa ahí. Sí, ¿no? Hay muchas cosas acerca de los hongos, intriga. son, les digo, un reino fantástico, es algo que no había descubierto, pero pues gracias, ¿no? Biología por regalarnos este maravilloso elemento que existe en la Tierra, ¿no? Sí, muy versátil. Sí, muy versátil, muy que versátil. Pero bueno, eso con la cuestión de los hongos alucinógenos. Y dentro de la cuestión de los hongos comestibles, ¿Qué has comido en la cuestión de hongos? A ver, yo qué he comido en la cuestión de hongos, pues también de que bien poquito, ¿sí? O sea, no gran variedad, yo tampoco. De que portobelos, que me encantan los portobelos, son bien ricos. Ay, una hamburguesa, ¿no? Sí, una hamburguesa vegetariana, cambiando el pan por el portobelo. Algo muy que rico. Y rellenarlos como de queso crema o algo así. Con tocino. De lo que sea, son buenísimos. Sí, son deliciosos. Es que son muy buenos. Las setas, los champiñones y pues el shiitake, ¿no? O sea, alguna vez sí lo llegué a probar. No fue mi hongo favorito. Yo creo que a lo mejor, no sé. A lo mejor el método de preparación. Sí, exactamente. ¿Sí? Como que la preparación del shiitake no era como lo ideal. Necesitaría darle como una segunda oportunidad. Digo, dásela. Como gastrónomos sabemos que no hay que cerrarnos a todo, ¿no? Sabemos que hay cosas que a lo mejor una vez no nos gustan, pero pues hay que darles una segunda oportunidad. Sí, entonces sí, voy a buscar como un buen lugar donde pueda comer un buen shiitake y pues experimentar bien los sabores de este producto. También cuando lo probé estaba muy chavo y era como todavía medio... Sí, como que no me gustaban sabores que eran muy fuertes. O pues es que cuando vas empezando a conocer. Exactamente, entonces sí era así como de... no, aparte de como que decía, huele raro, ¿no? Entonces... Es ahumado, sí. Por su proceso de deshidratación. Sí, así es. Entonces decía, no, creo que no me va a gustar y te predispones, ¿no? Sí, claro. A que huele raro, no me va a gustar y no te gusta. Entonces yo creo que ya ahorita que he probado muchas cosas más, que he entrenado el paladar, la nariz y demás cuestiones, yo creo que sí. Sí vamos a dar ahí otra oportunidad y yo creo que yo te recomiendo que sí. Lo vamos a disfrutar. En la cuestión de los shiitakes, sí he probado los shiitakes en diferentes versiones. En donde más me ha gustado prácticamente es en el ramen. Es uno de los, o sea, es como su punto número 1, ¿no? Porque producto asiático. En la cuestión de las trufas, he tenido la oportunidad de probar trufa, el aceite de trufa, no derivado de. El aceite de trufa sí lo he probado. La trufa tal cual no, pero. La trufa, sí. Pero solamente la trufa negra. 2 veces. He tenido la oportunidad de disfrutar la trufa negra 2 veces. ¿Y qué tal? ¿Si es deli? Dentro del Puyol nos hacían, cada semana teníamos como una capacitación distinta. Entre ellos estuvo el de trufas, hubo uno de miel, que también sigo fascinada con las mieles del sur. Si bien la trufa, así como que digamos, deliciosísimo, o sea, es como de repente probarte un trocito de un árbol, ¿no? Pero de un árbol, o sea, húmedo. Sí tiene unos toques totalmente distintos a lo que conocemos, es una experiencia, sí es una buena experiencia, pero sí hay que saber degustar el producto. Necesitas tener un paladar limpio, por lo menos para poderlo hacer. Aparte de que, digo, es un producto bastante caro. Hasta donde yo entendía, creo que 2 piezas aquí en México se estaban distribuyendo. No me acuerdo la marca, la dejaremos ahí en la cuestión del Instagram. Okay. Cuesta aproximadamente 5,000 pesos un frasquito con 2 piezas de trufa negra aquí en México. Sí, de esa marca que lo estaban manejando. Barata. Sí, no, o sea, 2,500 pesos, o sea, un dominguito, sí, ¿no? Hay, claro. Un taco de trufa. No, sí están... Es que es raro, ¿no? En muchos productos, digo, aparte de la trufa, muchos productos que son muy caros y que son de especialidad y que al final de cuentas no es para todos. No. O sea, dirías, bueno,
vale la pena porque son deliciosísimos, o sea, tienen el umami ahí como bastante intenso y deliciosísimo. O sea, instintivo, ¿no? No. Y la verdad es que hay productos que son muy caros y que sí, al final de cuentas no es para todos, como no los todos quesos. Lo aprecian. Ajá. Como los que, regresando a los quesos, hay quesos que son carísimos por el proceso de elaboración, por la leche que se utiliza, por la cantidad de leche que se utiliza. Ajá, exactamente. No, son carísimos. Por el proceso de conservación, el tiempo de maduración curado, y demás cuestiones, y que las hacen sabores bastante fuertes. Y que no son para todos. No son para todos, ¿no? No, y ejemplo de ellos, por ejemplo, Fíjate, qué padre. En los quesos que contienen hongos, ¿no? Si bien necesitan las bacterias propiónicas para poder hacer los hoyitos del queso gruyère, en este caso, también existen hongos que van a darle cierta característica a un queso, ¿no? En este caso, cuestiones de olor y sabor. En cuestiones de olor y sabor, y el queso azul para mí es una de las cosas, como dices tú, ¿no? Hay gustos para todos, pero los sabores fuertes se han identificado mucho conmigo. Pero solamente de este tipo de quesos. Los quesos de cabra no me gustan, no los puedo ni oler. A mí me encanta el queso cabra. No, el queso de cabra yo sí de plano no puedo con él. El olor, el sabor me supera. O sea, de plano no son como de mis favoritos. Yo creo que también después vamos a hacer un capítulo de quesos. Sí, deberíamos de. Sí. Sí quiero. Sí, pero el queso azul, a mí el queso azul me fascina. El hecho de que tenga la penicillinum. Penicillinum. Lo hace una cosa bien deliciosa. Ya sea hongo? Un Roquefort, ¿no? O un Cabrales. Ay, sí, también. ¿No? Que son precisamente quesos hasta con denominación de origen. Y que no me gustan, porque son buenos, pero no me gustan. Fíjate, no son para todos. Cabrales, no. Pero un Roquefort, un queso azul, sí lo consumo. Sí, dices, sí, está rico. Así es. Pero son quesos muy fuertes que se lo das a una persona que no tiene el paladar educado. No les gustan. Casi no les gustan, les hacen el fuchi. Exactamente. Una persona que no tiene el paladar educado, que no sabe de aromas y que no sabe toda la friega que es elaborar queso, y sobre todo ese tipo de quesos. Sí, por supuesto. Dices, el cuidado. Les das a probar y dices, pruébalo, está chido. Y no le hacen el fuchi. Chancla. Y dices, bueno, y son caros. Ay, carísimos. No son caros. Sí, un Roquefort, que lo que decía hace ratito, tiene denominación de origen. ¿Qué significa esto? Que en ningún lugar puedes producir Roquefort, ¿no? Que no sea en ese lugar. Sí, exactamente. Que no sea su lugar de origen, que si no estoy mal es Francia. Ajá. Así es. O sea, Cabrales creo que es de España, ¿no? Cabrales es español. Entonces, tú quieres elaborar Cabrales aquí en México, Roquefort aquí en México, no, por simple y sencillamente... Tipo. Ajá, será tipo un queso azul. O un queso azul, exactamente. Ajá, sí, de ahí en fuera no pueden producirse a menos de que estén en el lugar en donde fueron por primera vez o lograron su denominación. Pero bueno, ya hablaremos de quesos. Sí, ya hablaremos. Aquí lo importante es el hongo que está en el queso. El hongo que está en el queso, que también nos dio por ahí ya después en muchos estudios gracias a este famosísimo químico. Que si bien podría considerarse bacteriólogo, también, ¿no? A Luis Pasteur, que fue uno de los grandes precursores con la cuestión de la penicilina, ¿no? Y que fue uno de los mejores inventos, más bien uno de los mejores descubrimientos que pudo haber hecho una persona que se dedica a estudiar mucho un hongo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, sí, y que hoy en día te enfermas tantito y penicilina. Ajá, y penicilina. Infección, penicilina. ¿No? Digo, lamentablemente hay personas que son alérgicas a la penicilina, ¿no? Pero, digo, a final de cuentas, pues... Selección natural, sí, ¿no? Selección natural. Ni modo. Entonces el pan pues también es producido a través de un hongo, ¿no? Las famosas levaduras pues también son hongos, a final de cuentas. Y cuando yo doy la materia de vinos, y empezamos a hablar acerca de fermentación, comparo mucho, digo, ya lo hablaremos en el capítulo de vinos, pero yo comparo mucho la cuestión del proceso de elaboración del pan con el proceso de elaboración del vino, ¿no? Y le digo a mis alumnos, a ver, ¿qué son las levaduras? Y me dicen, no, deja tu hongos. Bueno, fuera que me dijeran que se fueran hongos. Es un polvito. ¿No? Que hace que... Dice casera. Ajá, que hace que el pan fermente, ¿no? Y es así como de que... ¿Qué?
Y nomás hay en polvo. Sí, ¿no? Y yo así de, ajá. Y Sí. sin la levadura el pan puede fermentar. Entonces ahí como que de repente les cae el 20 y dicen, pues no. Pues no sabemos. Muchos me dicen que no. Y es así como que, chavo, pues sí, Es sí que pueden. sí se puede. Sí, exactamente. Sí se puede. Sí se puede. Ya también lo dejaremos para el Sí, capítulo. también, Tenemos ahí sí. harto. Tenemos harto material ya pensado. Pero ahorita el punto es el champiñón. Y les digo, a ver, chavos, una levadura no es más que un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? No tienen ni idea, ¿no? Porque son como palabras más técnicas. ¿Qué es un catalizador? Bueno, un catalizador va a ayudar a acelerar procesos. ¿De acuerdo? Que el proceso de fermentación sea más rápido. Más rápido. Y ahora, cuando nosotros ponemos un pan con levadura a fermentar, ¿en qué condiciones tiene que estar ese pan? Pues en temperatura adecuada, debe tener cierta cantidad de humedad. Humedad, ¿no? Por dentro, pues obviamente está oscurito. Exactamente, ¿no? O sea, le gusta todo el lo champiñón. necesario para que el hongo pueda hacer su chamba, ¿no? Ajá, Y pueda exactamente. producir CO2 y que le diga acá al crezca gluten chulo. que si tú y yo y Ajá, tú, sí, y entonces sí. empiecen ahí su cuestión y ¡fum! Mira, Sí, se infló el pan. y se infla. Ajá. Bien chulo de bonito. Y también se hacen hoyos, Así es. así como en algunos Porque quesos. se lo come. Exactamente. Se lo come. Muy bien, entonces Harto aire. sí lo podemos encontrar estos hongos en todas partes. En todas partes. En todas partes. Así es. ¿Sí? Y es un producto bastante interesante que sí requiere su estudio. Así es. Definitivamente. Requiere un estudio. Y bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Pues yo creo que básicamente hablar de los hongos nativos, de los hongos internacionales, si bien ya hablamos un poquito de ellos, los hongos nativos que hasta donde yo conozco yema, conozco clavitos, conozco diablitos, que también son, parte de los hongos silvestres, al menos del estado de Hidalgo que yo conozco, y hay otros que les llaman azules. Estos hongos azules tuve la oportunidad de probarlos alguna ocasión, exactamente cuando estábamos en la universidad, ya que vivía yo allá, ya que teníamos nuestra cocina, teníamos un departamento de solteros, y vivía yo con 3 hombres, ¿no? Si bien 2 estudiábamos gastronomía, mi amigo y yo estudiábamos gastronomía, su hermano de mi amigo y un ingeniero, no es cierto, un chico que estaba estudiando arquitectura. Okay. Todos vivíamos así en la misma casita. En comuna, exactamente. Comiéndose hongos alucinantes. Y un día pues nos lanzamos al mercado. La verdad es que no me acuerdo cuál era el punto central de tener que ir al mercado Benito Juárez, de ahí de Pachuca. Pero nos encontramos en la calle a esta señora que vendía hongos. De los que más nos llamaron la atención fueron esos hongos de color azul, ¿no? O sea, los vimos azules y le preguntamos a la señora, ¿de verdad esto se puede comer? Sí. ¿Seguro son alucinógenos? ¿Ve el color? No, seguramente son alucinógenos, o sea, ve el color, son azules. ¿Quién ha consumido un producto de color azul, ¿no? Que no sea el helado de chicle, porque es otra cosa totalmente distinta. Entonces, de forma natural tenía este color el hongo y cuando lo vimos le preguntamos a la señora, oiga, ¿y esto cómo se cocina? Pues así como haces los champiñones, un poquito de aceite, le colocas la cebolla, el ajo, un poquito de pasote y los cortas así fileteaditos y los sofríes. Eso fue lo que nos dimos, ¿no? Les puedes poner queso, los puedes colocar en una tortilla, les puedes poner salsita, así como las quesadillas de champiñones. Así nos dijo la señora. Entonces, corte A, nosotros nos compramos las 2 medidas que tenía ahí de hongos azules. Todavía, cuando los estábamos cocinando, le dije a este cuate, se llamaba Daniel. Le dije, oye, ¿estás seguro de lo que vamos a hacer? Tengo miedo. Estábamos muertos de miedo, pero dijimos, pues ya, ¿no? Si nos va a pasar algo ahí, Diosito, mira, nos aguantas tantito. Nos comimos el condenado hongo azul sin problema. Es la cosa más rica que he probado en cuestión de champiñones. ¿Sí? Sí, están muy buenos. O sea, no saben a humedad como los champiñones. Ok. Tienen un sabor totalmente distinto, pero muy característico. Okay. Yo la verdad es que sí recomiendo mucho la cuestión de los hongos silvestres, siempre y cuando estén recomendados por alguien que sepa. Y esos sí son orgánicos, ¿no? Sí, súper sí. O sea, se dan de forma silvestre, imagínate. Así son naturales, no hay así como de que los estén cuidando, de que haya abono, porque también hemos de reconocer que los hongos, los que son silvestres,
no se pueden producir de ninguna otra manera que no sea de forma silvestre. Los otros se han tenido que modificar, es decir, los champiñones, las setas, hasta los mismos portobelos, otros que les denominan pambazo, que son como muy grandotes, sí se pueden producir a través de un cultivo. Los otros no, por la forma que tienen las patitas. Sí, exactamente. Literal, sus patitas es lo que dicta, digo, no sé cómo se llama el tallo del champiñón, no se pueden conectar a un proceso de artificial, un proceso artificial. Ok. Así es. Muy bien. Entonces, está. En esa parte la verdad es que sí tengo mucho gusto con la cuestión de los hongos. Sí me gustan, me gusta comerlos. Sí, pues de hecho la que fue, no sé si han dado cuenta durante el capítulo, pero la de la idea de los hongos, de hablar de hongos, fue aquí Miss. Y yo sé, pues sí, yo jalo. Ándale, me pues gustan sí, los hombre, hongos. sí. Sí me los como, sí están padres. Entonces todos esos dices que has probado que son nativos. Así es, que son nativos. Y el huitlacoche. Ay, mi fascinación también el huitlacoche. Es yo creo que uno de los productos que se ha descubierto a través del maíz más impresionantes, porque digo, el maíz se ha consumido de muchísimas formas y todo lo de la planta del maíz se consume. Entonces, al tener esta enfermedad, porque es una enfermedad en realidad, que es produce el hongo, que es una entrada de humedad en todo lo que se conoce como cuando se seca el totomoscle, ¿no? Existe cierta humedad que es la hoja que cubre a la mazorca o al elote en realidad. Entonces existe un punto de humedad. Entonces al existir un punto de humedad, imagínate, y todo eso está cubierto, ¿no? Pues tiene las características ideales para poder crecer. O sea, la oscuridad, la humedad. Ahí bien padre, ¿no? Toda la temperatura. O sea, todo lo tiene para poder ser. Y lo abres y parece que el elote creció ahí en un lugar radioactivo. Es más, ni siquiera lo tienes que abrir. En realidad los buscas, porque ya los buscas entre toda la milpa. Y ya están así, o sea, ni siquiera los tienes que abrir. Luego se nota cuando un elote se convierte en huitlacoche. En huitlacoche. Así es. Y los granos ahí todos deformes, negros, se ven. Se ven muy raros. Se ven lindos, parecen terciopelo. Sí, o sea, una persona que no conoce a un extranjero ve este tipo de cuestiones y las ve raras. Sí, las ve raras, exactamente. ¿Qué onda por el significado en realidad que tiene huitlacoche. Y uno como mexicano lo ve y dice, ¡ay, quesadillas! Hoy tocan quesadillas. Sí, tocan quesadillas, pero no hay personas que lo ven y dicen, Dios mío, porque parece... Sí, te digo que parecía que lo cultivaron en Chernobyl. Sí, así. Algo así como... ¿no? Donde hay radioactividad, porque ese sí quedó bastante deforme. Así es. Pero un mexicanito lo ve y dice, Dios, literal, gracias. O sea, en cuanto lo abres, es como un terciopelo, o sea, se deshacen los dedos. Ahora, qué raro, a mí me dan muchas dudas, ¿no? Una de ellas es, el primero que comió el huitlacoche, ¿qué pensó? O sea, ¿sí habrá pensado que ¿sí se podrá comer o habrá sido por accidente, no? O sea... ¿O fue por accidente? Yo creo que todos en este momento, y siempre lo he comentado, casi siempre con los alumnos, siempre lo he comentado, que todas las personas que tuvieron una primera experiencia con un alimento, una de dos, o les gustó y lo catapultaron, o sea, lo empezaron a compartir, o dos, simplemente se murieron y todo el mundo se dio cuenta que se murió porque se comió eso y ya no se lo comieron. Ajá. Así. O sea, muchas personas han muerto simplemente por descubrir un alimento. Un alimento ¿no? nuevo. Sí, así es. Si bien la persona que lo probó tuvo la suerte de que fuera un elemento comestible y entonces que supiera delicioso. Y que supiera muy bien para poder hacer unas quesadillas con queso manchego ahora, ¿no? Entonces... Sí se antoja. Sí, o sea, de esa manera funciona. Sí. ¿no? Pues yo, hasta donde yo me imagino, pues cómo es que le haces, ¿no? Sí. Tú vas a cierto lugar, preguntas, oye, ¿y esto cómo se come? A través de la cuestión del relato oral es como se va comunicando que eso funciona para... Y lo mismo, ¿no? No te vayas a comer eso porque fulanito se petateó. Yo tengo una tía que se murió de eso, dice, exactamente. ¿no? Sí, ¿no? Y esas cuestiones de tradiciones no nada más aplican aquí en México. Hace rato que estabas hablando de la trufa. Precisamente este hongo crece bajo la tierra. Y ahora, ¿cómo lo cosechan? ¿Cómo saben que está ahí la trufita? Puerco. Oink. Puerco. Me acordé de puerco. Sí, así es. De vape. Precisamente en España y en Italia, que es donde más se dan las trufas, estos honguitos crecen bajo la tierra cerca de unos árboles. Entonces
las personas que recolectan estos hongos llevan a puercos, que es el puerco bellotero, el que comúnmente utilizamos para el jamón serrano, para recolectar precisamente estas trufas. ¿Qué es lo que pasa? Según se dice o según se cuenta, que la trufa saca un aroma similar al de las puercas cuando están en celo. En celo. Entonces, que llevan a los puercos machos, evidentemente, a buscar estos aromas. Entonces, cuando el puerco se pone todo loco y empieza a escarbar, tiene que hacerse con mucho cuidado. Sí. Porque si el puerco escarba de más, podría destruir la trufa. Entonces, le llega estos aromas y es cuando comienza ahí a escarbar tantito y encuentran las famosas trufas. Aunque ahora ya han sustituido a los puercos por perros, porque los puercos se comían las trufas. O sea, en cuanto la encontraban, le ganaban. Imagínate, pues es que son animales de 150, 180 kilos. Sí. ¿Cómo lo detienes? Si de repente yo cuando saco a pasear a mis perritas, de repente se alojan y y voy arrastrando con ellas, ¿no? Prácticamente. Entonces sustituyeron a los puerquitos por perros, porque pues los perros también tienen como que ese aroma, obviamente los entrenan para poder buscar este producto y entonces así ya no se lo comen. Así es. Que sí, así es como... Imagínate, 2,500 pesos. Oye, exactamente, 2,500 pesos. Sí, dices, ¿sabes qué, puerquito? Ya, vas a hacer jamón serrano. Sí, ya, del coraje, ¿no? Así como que... Igual y está bien caro. No, también está carísimo. También es carísimo. Sí, también es carísimo. Entonces, no, mira, aunado con que ya se tragó como 10 trufas, no, hombre. Todavía más caro, como que con más coraje cortas las láminas del jamón serrano, ¿no? Sí, entonces sí aplica para, no nada más para nosotros, en países de Europa también esas tradiciones las han hecho, ¿no? Ya han continuado con ellas y es pues bastante interesante hablar acerca de ellos. Sí, cómo es que los puso, cómo fue que también encontraron que este elemento se podía comer, ¿no? ¿Por qué lo han catalogado como uno de los elementos o de los alimentos de especialidad más caros a nivel mundial, ¿no? Así junto con las especies que también se producen en gran parte de España e India, han logrado casi el mismo costo, ¿no? Así es. Por la recolección, básicamente por la recolección, la conservación y en algunos momentos, como explicaba, la exportación. Así es. Básicamente. Cosas muy ricas. Sí, no, y hay tantas cosas que hablar de Le Champignon, pero bueno. ¿Tienes algo más que agregar? No, yo no. ¿Tú? ¿Algo más que quieras agregar? No, tenemos algunos temas pendientes acerca de Tenemos algunos, miren. Pues les venimos ofreciendo hasta la puerta de su podcast. Les venimos rematando. Los amigos de Toxic Chef, que cabe mencionar que fue un alumno mío en Unitec, que durante la pandemia decidió crear como esta nueva empresa. Emprendió. De playeras que tuvieran que ver con cuestiones gastronómicas. Y pues le ha ido bastante bien y nos regaló la tuya que es un gorilita ahí con un sombrero de chef. De Strong. De Stay Strong, Finish Strong, es bastante buena. Y la mía que dice Eat, Sleep, Bake and Repeat, ¿no? Básicamente. Come, duerme, hornea y repite. Y tiene ahí su muffin, que el muffin es el logo de Toxic Chef. Entonces, pues vayan a seguirlos. La verdad tienen ideas bastante interesantes. Les vamos a dejar sus redes sociales en la descripción de nuestro video. Y cómprenles fotografías de lo que traemos el día de hoy puesto. Sí. Y tienen otros diseños bastante padres. Hay uno que a mí me encanta, que creo que a ti también te gustó mucho. ¿Cuál fue? Que es el de Vivo, Soy... Ando, camote. Camote, exactamente. Sí, entonces... sí. Que para los que no sepan, los gastrónomos cuando decimos que estamos camotes es porque andamos en fría. O sea, ni siquiera se nos pueden ver las manitas, ¿no? Sí, prácticamente, ya no sé si por toda la cocina. Ya se te juntó la chamba. Ya se te juntó la chamba, ¿no? Y ya andas como loco desesperado. Como cuando la barrida, la trapeada y la planchada se te juntan. Sí. Algo así. Sí, ese es cuando andamos camotes. Yo creo que me voy a hacer de una de esas. Yo digo que nos deberíamos hacer de una de esas. Sí, también. Son muy buenas. Entonces les vamos a dejar sus redes sociales. Por favor. Les vamos a compartir. Agradecemos el obsequio. Sí, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafita. A Toxic Chef. Y pues, ¿qué más? Pues no sé si teníamos algún tema pendiente. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Hoy andamos bien. Hoy andamos Disculpen
perdón, un perdoncito, ¿no? Por haber subido el capítulo anterior un poquito tarde, pero tuvimos ahí unos problemas de edición. Fallas técnicas y se todo eso. andaba poniendo loco el video y demás, pero ya vamos a retomar con el tiempo de salida. En los horarios las precisos. 5 de la tarde van a tener su qué bonito chal gastronómico. Entonces, para que lo escuche, lo comparta, le dé su bonito like, por comenten, favor. Y pues nada, vayan a ver las imágenes de los episodios, en el Instagram. Por y favor. también de este episodio de los tipos de champiñones, yo creo que vamos a subir por ahí unas fotitos. Así es. Tipos de hongos y demás. Nuestras recetas con champiñones. Ajá. Oye, sí, creo que deberíamos estar lo vamos a meter en Instagram. Recetas. Vamos a compartir recetas en Instagram, en recetitas. TikTok también. Para que nos sigan también en TikTok. Sí, el bonito TikTok es donde hacemos burradas, compartimos pedazos no será cierto. Sí, compartimos pedazos de los capítulos y pues sí, también una que otra... un creo que blooper, ¿no? Ajá, sí, pero también estaría bien introducirnos a alguna que otra recetilla. Lo vamos a hacer. Sí, ¿sabes? sí, esperen cosas buenas. Entonces, pues nada, sería todo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nosotros somos el Chal Gastronómico. Hasta la próxima. Bye, cuídense, pórtense bien. Besos.